Con el estudio de hoy referente a la carta a la iglesia de la Odisea, concluimos el estudio a las 7 iglesias, cartas que envió el Señor en los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis. En el primer capítulo menciona, o sea, se presenta a él y le dice a Juan cómo tiene que escribir y las revelaciones que les va a dar. Y en los capítulos 2 y 3 se refiere específicamente a las 7 iglesias, comenzando por la iglesia de Éfeso y termina ahora con la Odisea. De manera que en este momento nos abocaremos exclusivamente a lo que es la iglesia más cuestionada de las 7. Incluso en las predicaciones, en los estudios bíblicos, se la menciona como la iglesia que deja el Señor afuera. La iglesia que prácticamente no tiene nada que ver con lo que es el evangelismo, lo que es la doctrina cristiana, sino que se cree formar parte del cuerpo de Cristo, pero trabaja a su manera. ¿Esto es así? Un estudio más profundo de lo que es esta iglesia nos da a entender que tiene ciertas particularidades comunes a todas las iglesias de confesiones cristianas de todas las épocas. De manera que no le podemos ponerla como ejemplo de una iglesia que no respeta el Evangelio, sino que tiene algunos inconvenientes que el Señor en su misericordia les ayuda a poder superarlo. La ciudad de la Odisea fue fundada por el rey Seleucida Antíoco II, Teos, entre los años 261 y 245 a.C., quien la nombró en honor a su esposa Laodice. Con el tiempo se convirtió en un próspero centro comercial y bancario de la región de Frigia, que es la actual Turquía, y célebre por su producción de lana negra y por albergar una prestigiosa escuela de medicina, famosa por la elaboración de un ungüento ocular conocido como colirio frigio. La ciudad estaba situada en una zona sísmica, 144 kilómetros al este de Éfeso y a 72 kilómetros al sudeste de Filadelfia. Como no era una ciudad con un río cercano, el abastecimiento de agua dependía de un acueducto, lo que hacía vulnerable tanto a las sequías como a los ataques de los ejércitos enemigos. En esta ciudad floreció una comunidad cristiana, probablemente fundada por Epafras, colaborador del apóstol Pablo. En su carta a los colosenses, Pablo destaca la preocupación de Epafras no solo por ellos, sino también por los creyentes de la Odisea y Herápolis, exhortándolos a permanecer firmes en la fe y entregados a cumplir la voluntad de Cristo. Esto lo encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículos 12 al 13. Ahora bien, el libro del Apocalipsis dedica un mensaje particular a esta iglesia en el capítulo 3, versículos 14 al 22, que nos invita a reflexionar sobre su condición espiritual y el llamado de Cristo a la fidelidad. Leemos de la versión Reina Valera revisada 1960, que dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un
desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirios para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo primero que cuando empieza a leer la carta y la presentación de Cristo, que dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto que va a hablar y en el texto, Cristo se presenta a la iglesia como el amén, el versículo 14, título que evoca la firmeza y la plenitud de la verdad divina. Amén es la transliteración del hebreo hamem, que significa verdad, certeza y fidelidad. En él, en el amén, se cumplen todas las promesas de Dios, pues él es el sí definitivo del Padre a la humanidad. Como dice el autor de Hebreos, en los antiguos tiempos Dios nos hablaba por medio de los profetas y Él nos habla por medio de su Hijo. Asimismo, se revela como el principio de la creación de Dios, no en el sentido de ser una criatura, una creación, sino como el origen y fundamento de todo lo creado, el único testigo fiel y verdadero. San Pablo lo expresa con una majestad insuperable en su carta a los colosenses. Él es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 19. Jesús resucitado es quien escribe esta carta. Él reafirma su deidad y su amor por aquellos a quienes ha salvado. Su voz no es la de un juez distante, sino la de un padre que busca que sus hijos no se desvíen del camino eterno que él mismo abrió con su muerte y resurrección. Su propósito es que lo escuchen, que reflexionen sobre la identidad cristiana que profesan y que vivan conforme a la verdad que él encarna. Así, el remitente, Jesús, se presenta no solo como autoridad suprema, sino como el testigo fiel que interpela a la Iglesia a examinarse, a reconocer su fragilidad y a volver al centro de la fe, Cristo mismo, plenitud de Dios y fundamento de toda esperanza. Jesús, que conoce la vida de su iglesia en la Odisea,
versículo 15, les revela la condición espiritual que están viviendo mediante una imagen poderosa. El agua que les llega desde Colosa y Hiriápolis por un acueducto. Versículo 16, que por la distancia no llega fría y vivificante como la recibe Colosas, y capaz de refrescar al sediento, ni caliente y medicinal como las termas de Hiriápolis, que reconfortan y sanan. De manera que lo que viene ahí es una mezcla de agua tibia y turbia, carente de virtud, que necesita ser purificada. Tomada tal como llega, provoca náusea y malestar hasta el punto de ser expulsada con disgusto mediante el vómito. Así también es la tibieza espiritual que están teniendo, insípida, sin fuerza, incapaz de dar vida ni de sanar. De manera que el vómito que menciona Jesús es su rechazo de la congregación de la Odisea como iglesia del Señor. Ahora, la iglesia se hallaba dormida en sus laureles, acomodada en la prosperidad de una ciudad rica y orgullosa. Se había convertido en una comunidad que, a sus propios ojos, era autosuficiente, de manera que los miembros seguramente ofrendaban bien, no tenían mayores problemas económicos y no tenían necesidad de nada. Versículo 17. Sus cultos probablemente eran concurridos. No dice nada la Biblia al respecto, pero sí eran llenos de actividad. Jesús no cuestiona la actividad. Podían dar la impresión de vitalidad y su constante intercambio epistolar con las demás iglesias de Asia, como era costumbre en la época, tal como Pablo exhorta en Colosenses capítulo 4, verso 16, reforzaba la apariencia de una comunidad integrada y activa. Sin embargo, bajo esa fachada de éxito y religiosidad, se escondía una pobreza espiritual que los dejaba desnudo ante Dios. Pero esa pobreza no apagó el amor divino, sino que lo potenció. Jesús, en su misericordia, les ofrece tres consejos mediante metáforas, versículo 18, invitándolos a recuperar la verdadera identidad de la iglesia, ser reflejo de Cristo, crecer en gracia y conocimiento y caminar a la luz admirable de aquel que los llamó desde las tinieblas. El primer consejo es claro: la riqueza genuina no se mide en oro ni en bienes materiales, sino en los dones espirituales que solo Cristo concede. Pablo lo recuerda a los Efesios. Cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El que subió a lo alto dio dones a los hombres. Efesios capítulo 4, versos 7 y 8. Una iglesia verdaderamente rica es aquella cuyos miembros han recibido y ejercen dones espirituales para edificar a la comunidad, servir a los hermanos en la fe y anunciar las buenas nuevas en medio de la sociedad. No se trata de acumular, sino de compartir, no de aparentar, sino de ministrar, no confiar en lo visible, sino en lo eterno. Así, el mensaje a la Odisea trasciende su tiempo y se convierte en un espejo para toda comunidad cristiana hoy. Y tiene que ver con el peligro de la autosuficiencia, la tentación de medir la vida espiritual por parámetros humanos y la necesidad constante de volver a Cristo como fuente de toda riqueza, vestido y medicina para el alma. Solo en Él la Iglesia puede despertar de su letargo y recuperar la pasión que refleja la gloria de Dios en medio de un mundo que confunde prosperidad con plenitud. El segundo consejo se vincula directamente con la vergüenza que experimentaron Adán y Eva al desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido. Sus conciencias súbitamente fueron iluminadas por la culpa y le revelaron su desnudez, y en su intento por cubrirle confeccionaron delantales con hojas de higuera. Génesis capítulo 3, verso 7.
Ya no se podía mostrar tal cual era, sentían vergüenza. Aquella desnudez no era solo física, sino espiritual. La inocencia se había perdido y la pureza de su comunión con Dios había quedado manchada. En la ciudad podían cubrir su cuerpo con tela de lana negra, símbolo de una protección externa y limitada. Sin embargo, Jesús ofrece algo infinitamente superior, vestiduras blancas, que no solo cubren la vergüenza de la desnudez, sino que transforman al ser humano desde lo más profundo. Estas vestiduras representan la justicia divina, la santidad que él mismo concede y la pureza que no puede ser alcanzada por el esfuerzo humano. El llamado de Cristo es claro: compra de mí vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Versículo 18. No se trata de un adorno externo, sino de una vida renovada, transparente y libre de pecado. Es una invitación a dejar atrás intentos humanos de cubrir la culpa y a recibir en cambio la gracia que reviste de santidad y abre camino a una comunión plena con Dios. Y el tercer consejo apunta a una decisión personal, un llamado a contemplar la vida con los ojos de la fe y en plena dependencia de Dios. No basta con mirar la realidad desde la perspectiva humana, limitada y oscurecida. Es necesario que los ojos sean limpiados y sanados. En la ciudad ellos mismos fabricaban un colirio para aliviar la vista física, pero Cristo les invita a recibir de Él un colirio espiritual, capaz de abrir los ojos del corazón y otorgar verdadera claridad. Este colirio no es un remedio material, sino la obra del Espíritu Santo que ilumina la mente y purifica la mirada interior. Solo así se alcanza una visión clara de las Escrituras y en esa luz se revela con nitidez lo que Dios espera de sus hijos: obediencia, santidad y fidelidad. La fe entonces se convierte en la lente que permite ver más allá de las apariencias y discernir la voluntad divina y caminar con seguridad en medio de la confusión del mundo. Jesús no ofrece simplemente un alivio pasajero, sino una transformación radical de la mirada, de ojos cegados por el pecado a ojos abiertos por la gracia. Es un llamado a dejar atrás la ceguera espiritual y a vivir con una visión renovada, capaz de reconocer la verdad y abrazar la esperanza que solo Él concede. La única manera en que Cristo podía otorgarles verdadera visión, riquezas espirituales y vestirlos con dignidad celestial era si se arrepentían de corazón, renovaban sus celos por el Señor y abandonaban la inercia espiritual que los mantenía tibios. Versículo 19. La tibieza no es otra cosa que una fe apagada, una vida sin pasión por Dios, una existencia que se conforma con lo mínimo y que rehúye la entrega total. Frente a esa mediocridad, Jesús los confronta con amor, pero también con firmeza. Y por eso les dice en el versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Estas palabras revelan la ternura y la severidad del Señor. Su disciplina no es señal de rechazo, como muchas veces se predica, sino de amor paternal. Se desconoce la nacionalidad de los miembros de la iglesia de la Odisea, pero seguramente algunos debieron ser de raíz judía y debieron entender estas palabras de Jesús como la corrección de Dios a su pueblo, como Salomón expresó: porque Jehová el que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Proverbios capítulo 3, verso 12. De manera que el castigo busca despertar, el reproche busca corregir
y la exhortación llama a un cambio radical. Cristo no desea creyentes tibios, sino discípulos ardientes, revestidos de santidad y llenos de fervor. El arrepentimiento abre la puerta a la gracia y el celo renovado enciende la llama de la fe. Solo entonces la vestidura blanca de Cristo cubrirán la vergüenza de la desnudez espiritual y las riquezas del cielo reemplazarán la pobreza interior. Este consejo es, en esencia, una invitación a dejar atrás la indiferencia y abrazar una vida apasionada, íntegra y transparente delante de Dios. La verdad es que el Señor había sido expulsado de la iglesia de la Odisea y ahora buscaba volver a entrar mediante el arrepentimiento de la congregación. La comunidad debía abrir la puerta y dejarlo entrar, pues sin esa respuesta humilde y sincera, Cristo permanecería fuera llamando en vano. La frase, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, versículo 20, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, encierra una riqueza de significados que pueden interpretarse de al menos tres maneras complementarias. La primera es una invitación personal a la salvación. Para quien no ha entregado su vida a Cristo, tal vez sea la tuya, esta imagen es un llamado directo y urgente para que le abras la puerta de tu corazón. Jesús no fuerza la entrada. Si tú no quieres, Él no te va a forzar. Espera pacientemente, pero con firmeza, que el corazón se te abra para recibir la gracia de la salvación. La segunda manera de interpretarlo es la exhortación a la comunión renovada de la Iglesia. Si el mensaje se dirige a una comunidad cristiana, entonces es una advertencia contra la tibieza espiritual que está siendo el común denominador de sus actos. Cultos repetitivos, carentes de espiritualidad, recordando el pasado, las glorias pasadas, la esperanza futura de la venida del Señor, pero no pasa más de palabras, palabras, palabras. Cristo desea restaurar la intimidad perdida, simbolizada en la cena compartida, que remite a la cena del Señor. La comunión no es solo rito, sino encuentro vivo con el Señor que transforma la vida de la iglesia. Y el tercer objetivo es un llamado doble a una congregación mixta, en un contexto donde conviven creyentes y no creyentes. La metáfora de la puerta se convierte en una invitación múltiple a los no convertidos a recibir la salvación y a los creyentes a renovar su comunión y dejar que Cristo reine por medio de ellos. Sería bueno en nuestras congregaciones pensar cuando terminan los mensajes que se dan desde el púlpito llamando a aquel que no ha conocido al Señor, que los que lo conocen se evalúen y vean qué parte en ellos son como aquellos que necesitan recibir la salvación. Tal vez ya la tienen, pero se han quedado dormidos en los laureles. Cristo quiere mucho más de ti. La pregunta final resuena con firmeza y fuerza. ¿Cuál es la puerta que el Señor te pide que abras? ¿La de tu corazón para que Él sea tu Salvador y Señor? ¿La de la iglesia para que vuelva a ser un espacio de comunión auténtico y fervor espiritual? ¿O la del servicio a los demás, que lo tienes apagado para que tu fe se traduzca en obras de amor y misericordia? Abrir la puerta es un acto de decisión y valentía. Es reconocer que sin Cristo dentro todo se vuelve vacío. La iglesia pasa a ser un club social,
Y la vida del no creyente es un infierno de pasiones desordenadas. Pero cuando Él entra, la vida se llena de sentido. La mesa se convierte en banquete y la comunidad se transforma en verdadero cuerpo de Cristo. Jesús está llamando a su iglesia y a cada uno de nosotros a levantarnos por encima de prejuicios, temores e intereses personales. Esto es fundamental para abrazar una nueva vida, modelada en el amor de Dios, sostenida en la comunión con el prójimo y fundada en una total dependencia de Él. Solo así, la vida de la Iglesia y de la comunidad de fe podrá reflejar el mismo propósito con el que Cristo fue enviado durante su ministerio terrenal: anunciar el reino, reconciliar a los hombres con Dios y abrir camino a la esperanza eterna. Por eso les dice: al que venciere, les daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta promesa no es un mero símbolo, sino la expresión de la victoria compartida con Cristo. El derecho a sentarse con Él en su trono trasciende la promesa hecha a los apóstoles. Mateo 19:28. Ellos iban a estar con Cristo. Aquí se extiende a todos los creyentes vencedores, a ti, a mí, al que recibe el Señor y persevera, como se refleja en Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6, durante el reinado milenal. Es la participación en su autoridad, en su gloria y en su misión redentora. Sentado con mi Padre en su trono, anticipa la visión celestial de los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis, donde el Cordero exaltado recibe honor y poder y donde la adoración universal proclama la soberanía de Dios. Allí se revela que la victoria de Cristo no es aislada, sino compartida con aquellos que perseveran en la fe, que vencen por medio de la sangre del Cordero y la fidelidad de su testimonio. Por eso, esta exhortación culmina con un llamado urgente y solemne. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No se trata de una invitación pasiva, sino de un mandato a escuchar con el corazón abierto, discernir la voz del Espíritu y responder con obediencia y esperanza. La promesa del trono es inseparable de la perseverancia en la fe, de la comunión con Cristo y de la victoria sobre el mundo. Oramos. Señor Jesús, muchas son las puertas de tu iglesia y de cada una de nuestras vidas. Es un símbolo muy fuerte, Señor, porque una puerta cierra y nadie entra o nadie sale. Pero si una puerta se abre, se puede entrar y salir libremente. Señor, tú no nos haces esclavos, nos haces libres. Por eso no queremos dejarte afuera. Tampoco es que nos esté golpeando, porque nosotros hemos perdido el rumbo. Señor, te pedimos simplemente que habite con nosotros, que compartas la comunión del hogar, de la iglesia, que el Espíritu Santo, Señor, nos ilumine para poder entender lo que tú nos has hablado y lo que nos seguirás hablando a través de cada día, Señor, para que podamos ser cada día más imagen tuya, Señor. Que los demás puedan ver a Cristo a través de nuestros actos, de nuestras emociones, de nuestras palabras, Señor, de nuestros desprendimientos, Señor, para poder atender a los que necesitan de ti y acercarlo cada vez más a vos. Ayúdanos, Señor. Sin ti nada somos y sin ti nada podemos. Podemos tener riquezas, podemos tener satisfacciones personales, podemos viajar por el mundo, podemos tener muchas cosas, Señor, pero sin ti no somos nada. La iglesia sin ti no es nada. Y Señor,
La Odisea es un ejemplo. Te ha dejado afuera. Nosotros nos queremos ser así. Enséñanos, Señor, cómo debemos proceder en cada acto de nuestras vidas, en los cultos, en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Cristo en nosotros, Señor, es la esperanza de gloria, y en ti nos afirmamos, y en ti esperamos, y a ti te glorificamos, en el nombre bendito de Jesús. Gracias, Señor y Dios nuestro. Amén. Que el Señor le bendiga.